El estudio cuidadoso de la Biblia contiene 3 pasos que caminaremos para entrar en la senda que nos lleva a entender la Biblia. El número 1 es observación, el número 2 es comprensión y el número 3 aplicación. Y el día de hoy revisaremos cada uno de ellos. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que ésta nos comunica los pensamientos de Dios. Queremos honrar su palabra siendo cuidadosos al entender correctamente lo que ella nos dice. Es bien importante entender este punto, ya que no queremos imponer nuestras ideas a la Biblia. Al contrario, queremos escuchar atentamente lo que Dios nos dice a través de su palabra. Así que vamos a comenzar. Ok, entonces, vayamos a los 3 pasos del estudio cuidadoso de la Biblia, que son observación, comprensión y aplicación a nuestras vidas. Antes de empezar y para revisar en dónde pondremos los 3 pasos de hoy, recordaremos rápidamente el gráfico de las sendas bíblicas para ponernos en contexto, el cual mostraba los siguientes elementos y personajes. La oración al centro de nuestro diagrama. El mensaje de Dios en la parte superior. Los lectores originales en la parte derecha inferior y nosotros a la parte izquierda inferior. Este gráfico nos ayudará siempre en nuestro estudio porque la Biblia no fue escrita a nosotros. Sin embargo, fue escrita para nosotros. Entonces, ya me confundiste, Paco. ¿Es o no es para nosotros? Recuerda que la Biblia se escribió en diferentes épocas de la vida, de culturas, etc. Por lo tanto, fue escrita a los lectores originales de la época en todo su contexto. Pero es para nosotros si realmente nos tomamos el tiempo para primero entender lo que Dios le quería decir a los lectores originales. De otra manera, estaremos en peligro de entender mal el mensaje de Dios para nosotros. Y necesitamos entender que Dios busca hablarnos a través de la Biblia. Por lo tanto, sería un error tratar de entender la palabra de Dios directa hacia nosotros. Ahora sí, vamos a revisar y desarrollar los 3 pasos del estudio cuidadoso de la Biblia en nuestro diagrama gráfico, en el orden como aparecen: la observación, la comprensión, la aplicación. Nuestro primer paso es la observación y esta responde generalmente a esta pregunta: ¿qué dice el texto? Entonces, después de orar, debemos comenzar nuestro estudio leyendo cuidadosamente el pasaje. Es importante leer el pasaje varias veces poniendo mucha atención observando lo que dice. Algunas veces puede ser de ayuda leer el pasaje en voz alta e inclusive copiar el pasaje en un papel. Esto nos puede ayudar a ir más despacio y darnos cuenta de todo lo que dice el pasaje. Mientras leemos, y para responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Debemos enfocarnos en determinar lo que el autor dijo a los lectores originales y puede servirnos de guía a las siguientes preguntas. Tome nota para los que están ahí escuchando. ¿Qué cosas obvias vemos en el texto? ¿Hay algún mandato en el pasaje? ¿Qué palabras se repiten a lo largo del pasaje? ¿Hay algo escrito que me sorprende o que me parece particularmente interesante? ¿Está el autor comparando 2 cosas distintas en el pasaje? Debemos tomarnos el tiempo necesario para leer y estudiar cuidadosamente lo que el autor ha escrito. Es importante recordar que no se puede estar en desacuerdo con las observaciones. Simplemente estamos estableciendo lo que ya está ahí. Si alguien puede estar en desacuerdo con nosotros, nos hemos desviado de la observación a la interpretación del pasaje. Esto es bien importante, debemos terminar de observar antes de intentar comprender el significado del pasaje. Ok, hasta aquí es el primer punto, que es la observación. Ahora, el segundo paso es la comprensión. Así que regresemos muy rápidamente a nuestro gráfico y veamos en dónde estamos. Nos encontramos en el paso 2 entre el mensaje de Dios a los lectores originales. Si nos damos cuenta, estamos a la mitad de nuestro camino, así que una vez que hayamos observado cuidadosamente lo que está escrito, debemos tratar de comprender lo que el pasaje significa. Respondamos a la pregunta: ¿qué quiere decir el texto? Estamos tratando de entender lo que el autor original estaba pensando cuando escribió el pasaje. Debemos entender lo que él intentaba decir y cuál fue su propósito para poder escribir eso.
Para lograrlo, primero debemos entender el significado de las palabras que utiliza. Es posible que debamos buscar la definición de las palabras que no entendamos y luego podemos considerar el significado de las palabras que están siendo utilizadas. Tomando en consideración las cosas que hemos observado, debemos de pensar o meditar con una actitud de oración en lo que hemos leído. Esto toma tiempo, algunas veces varias horas, pero el esfuerzo trae frutos en la comprensión. Como sugerencia, mientras meditamos en el pasaje, debemos considerar cómo el mensaje de este pasaje encaja en lo que hemos aprendido en otros lugares. Mientras buscamos entender y comprender, algunas veces nos puede ayudar el resumir lo que el pasaje dice en nuestras propias palabras. En la medida que nuestro entendimiento crezca, seremos capaces de poder resumir el mensaje principal del autor a sus lectores originales en un solo enunciado. Intentemos hacerlo y consideremos estos puntos principales para responder a la pregunta: ¿qué quiere decir el texto? Por último, nuestro tercer paso, que es la aplicación. ¿Cómo voy a responder al texto? Después de haber leído y examinado el pasaje y después de haber llegado a una conclusión sobre lo que el autor quería decir a sus lectores, estamos listos para considerar cómo aplicar su mensaje a nuestras vidas. Debemos percibir si el pasaje ofrece una aplicación directa en el mismo texto. Puede que haya nuevas verdades para creer o cambios que necesitamos hacer en nuestra manera de pensar o en la forma en que vivimos. Puede que simplemente seamos alentados por un nuevo entendimiento de la bondad y las promesas de Dios. Puede que necesitamos tomar acciones específicas de obediencia o arrepentimiento de pecados o actitudes específicas. Algo que no debemos olvidar es que durante todo el proceso del estudio cuidadoso de la Biblia, donde vamos en las tres etapas, desde la observación, la comprensión y por último la aplicación, es que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, como lo menciona Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Así que, ya sabes, 3 pasos: observación, comprensión, aplicación.